mencionado. Tenemos calor del Señor. Ya, el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, a mí me ocurrió, le cuento a mi hermano, aquí es el texto. Mientras buscábamos con mi esposa las cositas, me ocurrió algo muy lindo. Le conté a mi esposa. Estoy haciendo sanación. Yo no digo con no jactancia, ya me conocen. No me gusta eso. Pero sí me dio una alegría. Entonces, cuando compramos, iba a comprar más tratados a una iglesia que pertenece a esa librería, la J. Becha, la iglesia grande. Y se llama El Peregrino, una librería que tienen de todo, pandero, un montón de cositas. Y de ahí compramos lápices y cositas para. Y compramos eso que vamos a poner luego ahí en la monedita, pensando que Señor, quiero poner eso. ¿No? Cada día ir comprándole algo para el Señor. Amén. Y para que un hermano esté cómodo, digo yo, esté calentito, Señor. Dios provee con lo que somos, no sé, Dios es el que hace las cosas. Amén. Pues bien, terminamos de comprar con mi esposa y estaba la iglesia abierta. Entonces yo dije que voy a mirar, porque es gigante, grande, asientos por todos lados. No sé si la conocen ustedes, pero yo sí he ido 2 veces, pero acompañando a unos hermanos. Fui cuando un hermano compró su primer auto y yo no sabía conducir, yo se lo llevé y quería llevarlo y lo acompañé. Y después cuando su hijo también lo operaron por primera vez del tumor, también lo acompañé. Fui 2 veces, nada más que eso. Y ahora fuimos, entonces dije, bueno, mi esposa volvió a cambiar el ofrendero. Porque había que cambiar, entonces compramos otro. Porque el otro día estaba un poco sucio. Entonces lo fue a cambiar porque no le gustó el color y lo cambió por azul. Y yo entré, me paré en la puerta de la iglesia y había un portero, un hermano excelente. Y me paré con la bolsita y estaba mirando solamente en el pórtico un poquito hacia adentro. Y estaban, en el fondo estaban reunidos varios jóvenes. Y el hermano se acerca y me saluda y me dice, ¿qué pasa? No, le dije, yo quiero mirar un poquito de aquí nomás, estoy esperando a mi esposa que está comprando cositas al lado. Me dice, y yo le digo, ¿son jóvenes de culto? No, me dice, están haciendo una reunión para dar instrucciones a los jóvenes para que den diferentes cargos dentro de la iglesia. Entonces están dando instrucciones el líder, le dice que está ahí el pastor. No, me un líder encargado, me dice que está encargado de la. Qué bonito le dije yo que hagan eso con los jóvenes, le comento algo. Me agrada eso, para que ellos lleven la palabra, el mensaje de Dios. Entonces de repente el varón me mira así, me dice, ¿usted es pastor? Le dice. Sí, le dice, por misericordia. Y sabe que da un salto el varón salta de un brinco y se pone a llorar. Saltó así y yo me asusté. Y la gente que estaba allá lo miró. Saltó así, hizo un brinco fuerte y se pone a llorar. Y fuerte. Y yo le dije, me dice, ¿usted pastor? Sí, yo le digo, yo tengo una pequeña iglesia. Me dice, no hay pequeña iglesia, siervo, me dice. Todas son grandes para Dios y se pone a llorar. Me dice, no hay pequeña iglesia, me dice. Todas son grandes, no existe eso para Dios. Y saltó así y se pone a llorar el varón. Y yo quedé sorprendido. ¿Sí? Y le dije, mi esposa estaba llorando el hermano y me abrazaba. O sea, bueno, me miró de frente y yo no paró de llorar. Y yo estaba detrás. Y después le dije, hermano, me fui. Le dije, y cuando me fui, volvió a saltar el hombre. Volvió a saltar el varón y dije, hermano, que te bendiga. Y me fui con mi esposa. Me dio un poquito de cosas cuando. Pero me dijo así, no hay iglesia pequeña para Dios. Y dije, no hay. No existe, todos son grandes para Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces fue muy lindo esas cosas que uno vive. Yo no lo dije por menospreciar, sino que yo en mi corazón dije, bueno, son poquito, pero amamos a Dios. Amén. Eso es lo que quise decir.
Entonces vamos al libro de Proverbios. Quiero leer 2 proverbios, por eso puse 2. El proverbio 13:24 y el proverbio, no, el orden no implica, hermano, ¿ya? Voy a puesto el 3 primero, después el 13. Pero leemos primero el 13:24, que así lo inicié el mensaje. Proverbios 13:24. Tenemos entonces su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, Proverbios 13:24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Veamos el Proverbios 3, capítulo 12. Proverbios 3, versículo 12, ¿cierto? Dice así, luego que junto con Proverbios 3, versículo 12, dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Amén. Esos son los versículos para iniciar lo que Dios me ha hecho sentir en mi corazón. Sé que esto muchas veces se predica, pero es importante siempre estar. La palabra de Dios dice que nunca regresa vacía, siempre hay algo que para alguien, algunos hermanos, tal vez que escuchen o están conectados, es muy necesario en estos tiempos. Muchos padres no corrigen a sus hijos debido a la falta que hay de autoridad, el deseo de evitar el conflicto o el miedo a que sufran, prefiriendo ser sus amigos, dicen algunos papás. Antes de aplicar su autoridad, dice, el deseo de evitar el conflicto o el miedo a que sufran, prefiriendo ser sus amigos, entre comillas. ¿Se entiende, no? Otros factores incluyen el agotamiento físico, emocional, la falta de habilidades parentales como padres, la repetición de patrones de su propia infancia o la sobreprotección, como ser la evitación del dolor, sobreprotección. La mayoría, sobre todo en estos tiempos, los padres buscan evitar la frustración o el sufrimiento de sus hijos, lo que impide establecer límites firmes y necesarios. Esto lleva a una falta de autoridad y límites, tal vez por el cansancio de los trabajos de ambos, estrés que estén atravesando. Estos últimos dificultan la paciencia necesaria para corregir, educar y también muchas, digo muchas porque es así, creencias erróneas del mundo. Algunos padres creen que corregir es sinónimo de maltrato o que los castigos no funcionan, por lo que optan por no actuar o hacerlo. Esto es nada más que falta de información. Desconocen cómo manejar comportamientos específicos según el desarrollo infantil y de adolescentes. En resumen, la falta de corrección sobre los jóvenes, los niños y aún más adultos proviene de una mezcla de amor malentendido, inmadurez emocional de los padres
y falta de herramientas para guiar sin recurrir a la violencia. El rey Salomón, con su inmensa sabiduría, fue uno de los grandes autores de los proverbios, como mencioné dos. Fue uno de los mayores y grandes autores de los proverbios. Salomón se dirige con frecuencia, si leemos, vamos a leer algunos después al final, la gran mayoría de sus proverbios, de este rey sabio, se dirige con frecuencia a sus hijos. Habla de los hijos como estos dos que leímos. En los proverbios, demostrando así su preocupación personal por ellos. Indudablemente el rey Salomón escribió esto después de cometer errores con sus hijos. Por eso lo hizo después de cometer errores, por lo bendecido que estaba el rey Salomón en todo sentido, sabiduría, el rey más sabio que ha vivido en la tierra, Salomón. Dios le dio y le añadió riquezas. Y esas riquezas le hicieron perder, a pesar de su sabiduría, el rumbo. Que se casó, ustedes conocen la historia, muchas mujeres, idolatrando a sus dioses, permitiéndole eso. Y obviamente trajo consecuencias para sus hijos. Y él hizo, que escribió este libro que está considerado en la Biblia. ¿Para qué? Para aconsejarnos. Indudablemente que el libro de los Proverbios está para aconsejarnos, para leer y aconsejarnos. Y él lo hizo después de todo lo ocurrido. Tal vez diría, ¿por qué, Señor, no apliqué esa sabiduría en mi vida para con mis hijos? Diría Salomón después, porque cometió muchos errores. Por eso, la mayoría de los proverbios, Salomón dirige con frecuencia hacia sus hijos, demostrando su preocupación personal por ellos. El propósito de este libro de los proverbios es ofrecer principalmente instrucción moral y temor de Dios. Porque el libro de los proverbios, al leerlo, yo siempre cuando los hermanos me dicen o me preguntan, ¿qué leo? Que no tienen conocimiento de la Biblia, ¿dónde parto? ¿Qué es lo que leo primero, hermano? Yo le digo, lee los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, lee el libro de los proverbios. Siempre les digo, tengo eso en mi corazón, lee el libro de los proverbios. Es importante, es un consejero tremendo. Lee los evangelios para conocer a Jesús, a Cristo, y lee los proverbios. Porque llevan el comportamiento de uno en el día a día. Son tan hermosos los proverbios que uno dice, sí, Señor, y uno aprende. Al extremo que le dice cosas del diario vivir. Que, como decir, no seas aval de alguien que no conoces porque quedas casado con él. Lo dice la Biblia. Yo lo hice antes de conocer, me trajo consecuencias a mi vida. Y cuando conocí, ay, Señor, si uno lo puede ayudar a la persona si está en condiciones, ayúdalo. Pero no, dice, no seas aval de la persona, vas a quedar casado con eso. Y la Biblia enseña esas cosas. Y cuando uno entiende que después de que me ocurrió todo eso, dije, ay, Señor, en realidad, qué buen consejo. Qué buen consejo. Pero ya había pasado. La palabra o los proverbios es una frase breve, sentenciosa y de tradición popular, que expresa una verdad, una enseñanza moral o un consejo práctico.
como lo que acabo de decir. Tienen frases breves y sencillos, fáciles de entender, fáciles de recordar. No importa que lo diga explícitamente, no está escrito, como el que le dije yo sobre la bala. Dice, con otras palabras, uno entiende qué es eso. No seas deudor, hay una cosa así. No recuerdo bien, lo vamos a leer. Dice, fácil de recordar, a menudo resumen una enseñanza moral y ética. La ética y moral. Sobre la amistad, sobre los amigos, muchas cosas. Y por eso digo que es importante eso. Utilizan un lenguaje en metáfora figurada, por ejemplo, fácil, a palabras necias, oídos sordos. Tan fácil como eso. Cada cultura tiene sus propios proverbios. Pero el rey Salomón, por alguna razón, hacía mención en los proverbios con frecuencia, dirigida a los hijos, a razón de lo que le expliqué. Veamos algunos. Proverbios 13, 24. Proverbios 13, versículo 24, parece que lo leímos, ¿cierto? Sí. Pero leámoslo de nuevo. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Veamos un Proverbio 23, 24. Proverbios 23, versículo 24. Dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. 23, 26, ahí mismo, 23, 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Mira el consejo. Dame, hijo, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y volvamos hacia otro proverbio, el 1, versículo 8, Proverbios 1, Proverbios 1, versículo 8. Proverbios 1, versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Amén. Amén. Consejos. Y hay uno que quise anotar, muy actual. Si quiere lo busque usted. Proverbios 15, capítulo 1. Proverbios 15, capítulo 1. Y es muy aplicable en la actualidad. Y si se hizo, recuerde usted, hermano, que esto fue escrito antes de Jesucristo, antes de que viniera Cristo a la tierra. ¿Cuántos años tiene? Si de Cristo ahora son 2000 años, un poco más, y antes. Salomón escribió esto y dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Ha cambiado esto, hermano? En absoluto. Qué sabia palabra, miles, años. Años y años y no ha cambiado. Por eso puse uno muy actual. Todos son actuales, que no pasa de moda. De otra versión la noté, dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta áspera la enciende. Nosotros, con mi hermano Jaime, que trabajamos en seguridad, y los que trabajan atendiendo público, lo entienden mejor que nadie. Cuando vienen con violencia, con prepotencia, los que atienden,
sobre todo público, gente, muchas cosas. Oh, se me vino a la memoria un hombre que trabaja en un Uber, en un taxi, con violencia, se suben y llevan allá y llevan para allá y compran. No dicen, por favor, puede llevarme a tal parte. Si él le contesta con violencia, entonces va a perder la carrera. Mejor es aplicar bueno, la paz, ser amable y aplaca la ira. Sorprende. Cuando alguien viene con violencia, uno le habla con solidaridad y se calma el hombre. Lo sorprende uno. Y no ha cambiado su hermano. Que sabio el proverbio es esto. La blanda respuesta quita la ira. Al que se altera, y esto se puede aplicar en todo, en el hogar también, mamá. Con la familia, con todos. Todos, no solo. En algunos, en todo, con la esposa, con el esposo, en todo. Una blanda respuesta. Si está medio agresivo o agresiva, cálmate, mi amor, tranquila, todo va a pasar. Cristo tiene todo el control, mi amor. No te preocupes. Y rojo. Dios tiene el control de todo. Así me dice mi esposa a mí. Por eso leo los proverbios. En el Proverbio 13:24 dice, en la Nueva Versión Internacional dice, no corregir al hijo es no quererlo. El Proverbio 13:24 dice, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Y en el 12 que leímos en un principio, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. La Biblia, como siempre, nos enseña a través de la historia bíblica inserta en los libros, que tal vez muchas veces ustedes y yo la hemos leído y escuchado, videos, etc. Pero siempre el Señor nos está recordando. Nos está recordando. Por todos. Que siempre es importante estar recordando para mantenernos atentos. No se nos olvide. Sobre todo estos tiempos que estamos viviendo con la juventud. Que hoy sigue siendo igual y peor. Debemos entonces hablar y aconsejar con las armas de la Biblia. ¿Cómo aprendemos eso? Con la Biblia. Con la Biblia. Todo está escrito eso. A través de escudriñar las escrituras que se deben hacer los padres para aconsejar a sus hijos, pues yo le digo, lean los evangelios y lean los proverbios. Porque cuando leen los proverbios, aprenden de Jesús y aprenden a caminar en la vida. Aprenden cosas de la vida. Todo está ahí. Sobre todo para los desobedientes, los rebeldes, la falta de respeto, la intolerancia, el atrevimiento. Siguen como normales. Aprenden de Jesús y aprenden a hacer las cosas. En el libro de 1 Samuel, hermanos, capítulo 1, perdón, 1 Samuel capítulo 2. En el libro 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer una historia. Arriba dice el pecado de los hijos de Eli. Capítulo 12, versículo
capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Y he aquí la frase, y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, dice la Biblia que no tenían conocimiento de Jehová, y Elí, siendo un sacerdote de Dios, los puso a estos hijos a cargo del tabernáculo de los holocaustos, a pesar de su ignorancia y desamor por Dios. Eran unos hijos impíos. No respetaban a Dios ni sus leyes. Sus principales pecados incluían robar la mejor carne de las ofrendas sacrificadas a Dios para su propio deleite y cometer inmoralidad sexual con las mujeres que servían en el tabernáculo. Esos eran los hijos de Elí. Por eso dije en el versículo 2, quise hacer hincapié, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Y qué era la clave? No tenían conocimiento de Dios. Si no tienen conocimiento de Dios, ¿cómo ese sacerdote, Elí, hombre de Dios, pone a sus hijos en el tabernáculo a recibir las ofrendas? Es como decir, un líder de una iglesia, un pastor, que sea el encargado, ¿cómo puede poner a sus hijos si no tienen conocimiento de Dios, ni le interesa la iglesia, ni le interesa ayudar en la obra a su papá en la iglesia, en nada, ni tocar, ni alabar? ¿Cómo los va a poner en la iglesia? ¿Por qué? ¿Para que no le roben las ofrendas? ¿Por eso los va a poner? Como muchos lo hacen. Entonces lo puso a él, a pesar que no tenían conocimiento ni respeto de Dios, a hacer los holocaustos. ¿Qué hacía? Se robar la carne. Muchos hacen eso hoy en día. Yo he predicado esto estas veces. Y sigue sucediendo. Usted va a una iglesia y el pastor tiene 3 hijos, todos tienen de pastores. Los tienen en los coros, en el pasillo, aunque el hijo no tenga idea ni le importe, y ofende a los hermanos. Una hermana cuenta que la iglesia quedó casi sin hermanos hace muy poco tiempo por culpa del hijo carnal, orgulloso, soberbio, altivo, que lo ponía a predicar la palabra sin tener conocimiento de la escritura. O sea, solo chambullaba en la iglesia. Un texto bíblico que hablaba lo que él se le antojaba. Quizás viene de la discoteca, no lo sé. Y lo ponen en el púlpito a predicar la palabra de Dios. Los hermanos que tienen discernimiento y son como la de Beré, examinan qué está hablando, qué dice. La iglesia quedó desocupada. Y ellos se fueron a otra iglesia. ¿Quién es el culpable? Elí, el sacerdote. Él es el culpable. Como llama vulgarmente, un pituto. Pone ahí, es mi familia. Él tiene que tener visión. Si no tiene conocimiento de Dios, como dice, no, la Biblia recalca, y no tenían conocimiento de Jehová, no tenían nada de Dios, ni temor de Dios, ni le importaba. ¿Qué hacían? Robaban la carne que llegaban las personas a hacer los sacrificios al holocausto, al tabernáculo de Dios, y más encima le exigían. Si le venía un vacuno muy flaco, y no, tráete uno más carnal, muy flacuchento, necesitamos más carne, porque hacían asados particulares, y comían, y las mujeres que iban ahí se prostituían, o sea, era una fiesta. Y muchos no hacen eso, hijos de siervos, hermanos de líderes. ¿Por qué? No le importa a Dios.
Pero Dios está mirando eso. Dios no pasa por alto eso. Dice el versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perón, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo sacaba el garfio. El sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían que todo israelita venía al Silo. Ese era el principal del pecado de ellos, robar la carne de las ofrendas sacrificadas para el deleite. Eran sacerdotes de Dios, puestos por su papá. Perversos que dormían con las mujeres que servían a la entrada del templo, del tabernáculo. Y el papá sabía. Obvio, si él lo puso. O sea, estaba consciente de lo que estaba haciendo. En lugar de quemar la grasa primero, como dictaba la ley de Dios, exigían carne cruda por la fuerza, abusando de su posición, mansión. Tu ofrenda es muy poca, trae más ofrenda. Es que no tengo más, hermano. Me vine a pie, es que no voy a entrar. Pues. Vaya a venir al templo de Dios, pues. Alabar al Creador. No hablan sin tener idea. Así que no. Tráete un billete azul, no se aceptan los verdes. Entonces, abusaba de su posición, violando las normas de pureza sagrada, tenían desprecio por la santidad, no le importa la santidad. Esto indicaban que trataban con menosprecio las cosas de Dios. No le importaba. Lo mejor tiene que ser para Dios. Siempre, hermano. Tienes que entender que lo mejor, en la medida que Dios te va bendiciendo, tenemos que darle lo mejor a Dios. Porque es para Él, para el Creador. Si uno le da y piensa en la medida que tú eres bendecido, le das lo mejor a Dios, Dios te va a dar siempre lo mejor. Él nunca va a darte las sobras. Quiere lo mejor para ti. Por eso uno va renovando las cosas. Dice, Señor, quiero que se vea mejor tu casa de oración. Que los hermanos estén mejor. Y Dios te va bendeciendo, hermano. ¿Dónde saca Él? No lo sé. Pero uno lo ve, hermano. Y uno se alegra y alegra el corazón de Dios. Te va a dar salud y toda la añadidura. Porque estás pensando que Él merece lo mejor. Lo mejor para Dios, hermano. Ellos actuaban, estos hijos, con menosprecio, actuando con descaro y falta de temor de Dios. ¿Qué pasaba con Elí, su padre, con estos 2 hijos? En el versículo de capítulo 2, que estamos leyendo en 1 Samuel, capítulo 22, leamos 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. ¿Qué pasaba? Dice. Pero Elí, dice, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, sabían, ¿cierto? Dice. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Sabían, lo dice la Biblia. Sabía él, y ya de mucho tiempo, porque ya estaba viejo, o sea, por años. ¿Cuánto tiempo nos dice la Biblia? Pero por mucho tiempo ellas eran sacerdotes y estaban haciendo estas sinvergüenzuras, estos caraduras por años.
Dios tiene paciencia, hermano. Dios deja ser hasta donde dure. Y le habla por su palabra, de diversas maneras, profecía, palabra de ciencia. Siempre nos está hablando Dios. Pero como dice a Dios, no pasa nada. Todo sigue igual. Entonces sigo con el pecado. No pasa nada hasta que Dios pone el límite. Y ahí cuando está el problema. ¿Por qué esperar a que Dios ponga el límite? Entonces dice, versículo 23. Como ya sabía Elí, era viejo ya y sabía todo eso, como dormía con la mujer que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, el 23, una reprensión. Les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Qué suave, ¿eh? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Es una reprensión, hermano, con una servilleta. Un castigo así, hijos, ¿sabe? Que no lo sigan haciendo. Es que lo que están haciendo es tan malo que todos están hablando mal de ustedes. Así que no lo hagan más. ¿Ya, chiquillos? Y siguen haciendo. Y todos los años. Hijo, no lo hagan más. Ya, y luego el hijo inteligente lo manipula. Dice, ya, no lo voy a hacer más. Ahí se acabó. Si somos amigos. Entonces, y ahí queda la reprimenda. A mi papá no pasa nada con mi papá. Con mi mamá no pasa nada, así que no tiene autoridad. Lo manipularon a Elí, como los hijos manipulan. Entonces lo reprendía. No dice aquí la Biblia que fue duro. Dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oye, pórtate bien, no lo vuelvas a hacer. Y al otro día estaban de nuevo con la mujer en la puerta. Porque os digo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijo mío, porque no es buena la fama, tiene mala fama, oye, chiquillo. Puedes hacer el pecado del pueblo. Le dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Y punto. ¿Cuánto tiempo dijo Elí eso? El mismo, la misma palabra. Ya estaba viejo. Entonces quizás este fue el último reto que le dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, recién, como le dice, oye, mire, si están pecando contra Dios, quizás él se va a enojar. ¿Quién rogará por él? Pero ellos dicen, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Qué terrible. Dios resolvió matarlos. No dijo, los voy a castigar, le voy a poner lepra, como Miriam, los voy a matar. Y si Dios decide, ¿quién puede impedir eso? ¿Quién? Dios da la vida, Dios quita la vida. Y si Dios decide algo, es mejor tirarse al suelo, llorar, clamar, orar, arrepentirse. Dios resolvió matarlos. ¿De quién fue la culpa? El padre Elí. Elí fue un encubridor. Él encubrió el abuso de sus hijos, permitiéndoles permanecer en el poder, a sabiendas de que se aprovechaban de la gente. Él lo sabía. Esto provocó que Dios lo apartara de su camino. La razón del juicio sobre Elí es anunciada por el profeta Samuel, quien será juzgado por los pecados de sus hijos también. El padre será juzgado y también sus hijos. Él, porque sabía, era un cómplice
y no los reprendió a sus hijos. Y eso ocurre en la iglesia. Indudablemente que sucederá. El profeta Samuel le dice: tú serás juzgado por los pecados de tus hijos por no haber hecho lo suficientemente fuerte e impedir que cometieran tales actos. Dios declara que Elí honró más a sus hijos que al Dios de Israel, al Creador. Honró más a sus hijos. Si ellos están haciendo mal, por eso en la iglesia se debe disciplinar, sin excepción. Si están los hijos en el coro y se portan mal, carretearon y se fueron y llegaron todos guasqueados a tocar el coro, todo el coro castigado, a disciplina. Y aún los líderes que están por delante se cayeron a disciplina, a sentarse ahí a reconciliarse con Dios. Pero algunos se disciplinan solo, pensando que Dios no los ve. Dice el Señor: ya me discipliné, de lunes a viernes estoy bien. Dios disciplina fuerte. Aunque Elí había reprendido, como leímos, ¿cierto? Reprendió a sus hijos. Oye, hijo, no lo hagan más. Ya, vayan a comprarse unas pizzas que comamos. Ya pasó ya. Y después sigamos haciendo lo mismo. Elí había reprendido a los hijos. No hizo más que solo hablar con ellos. Una advertencia suave, cuando su responsabilidad era doble, hermano, doble, porque era el sacerdote de Dios y el padre de esos hijos impíos, ladrones e inmorales, sirviendo en la casa de Dios, robando las ofrendas a los hermanos y exigiéndoles también. Elí debió por lo menos haber despedido a sus hijos o haber tomado medidas más severas, drásticas, fuertes, disciplinarias, como corresponden de acuerdo a su comportamiento. Sacarlos fuera de ahí y castigarlos. Estaban en el holocausto, en el tabernáculo de Dios. Es creador. ¿Cómo es posible, hermano? Y hoy se permiten muchas cosas igual en las iglesias. Es cíclico, hermano, no ha cambiado. Años y años sigue igual. Y leen la Escritura y no cambian. Es porque no tienen temor de Dios, indudablemente. Yo fui una vez con mi esposa a decirle a alguien, triste, pero fui con un siervo. Yo no sabía lo que ocurría. Me senté y fui y le dije a mi esposa, gloria al Señor, orando. Me mostró el Señor cuando fui de viaje. Regresé y le dije a mi esposa, vamos a ir a esa iglesia. Tengo que ir a entregar un mensaje al siervo. Me senté, como tal ustedes, así bien atrás, me gusta escondidito. Yo dije, Señor, si Él viene hacia mí, confirmarás tú lo que yo tengo que decirle. Pues justamente se fue saludando, y nunca nos iba a saludar a nosotros porque no éramos miembros de ahí. Pero se acercó, mi esposa es testigo, y entró donde estábamos sentados, en la corrida de bancas.
Y cuando saludo, yo vi que el siervo, le dije, pastor, tienes que sacar a tu hijo del coro. Porque él es homosexual. Yo quedo sorprendido. Quedó sorprendido, me miró con un poco de desprecio y se fue. No sé si escuchó, yo solo hice lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, pasan los años y puede suceder lo de Eli en muchas partes. Dios me libre. Dios nos libre y nos ayude a nosotros, hermano, a hacer la voluntad del Señor. Para eso es la palabra de la Escritura, para aprender a hacer lo que Dios nos dice, a obedecer. Más vale obedecer a Dios que a los hombres, nos dice la Escritura. Amén. Y trae bendición. Es dura, duele el alma, la carne, todo, pero hay que hacerlo. Él tenía la doble responsabilidad de Elí. De haber sido más severo. Siguiendo la Escritura, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 al 35, leamos. 27 al 35 dice: Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Hollado es pisoteado. ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios, mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado tus hijos más que a mí, encontándonos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? ¿Quién dijo eso? Jehová Dios. Has honrado tus hijos más que a mí, dice. Señor, dice ese, de las ofrendas de mi pueblo. Sigamos leyendo, dice: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Amén. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Ninguno llegará anciano. Todos morirán jóvenes. Qué juicio, ¿no? Santo. Qué tremendo juicio de Dios. Y te será por señal esto que acontecerá en tus dos hijos, le dijo. Omni fines, ambos morirán en un día. No dijo cuándo, pero morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Gloria a Dios. Amén. Él bendice a los que le honran. Amén. Dios honra a los que le honran, hermano. Amén.
Serás bendecido si tú honras a Dios en todo lo que tú tienes. Amén. Todo. Dios lo hace y lo cumple. Y yo te digo que es así, hermano. Con humildad lo digo que Dios, si tú honras a Dios, Dios lo hará. Aunque lo que te digan los demás, la familia y todo, si tú honras a Dios, Él te honrará. Aunque te vituperen y todo, demás te digan cosas, Dios te honrará. Te pondrá por cabeza y no por cola siempre. Qué castigo de Dios. ¿Quién fue el culpable? ¿Cuántos años se tardó este Elí? Y Dios esperó, esperó y esperó. La corrección de Dios por no hacer lo correcto. Leamos, para ir terminando, 1 Samuel capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. 1 Samuel capítulo 4, versículo 4. Dice, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, Ovni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Estaban ahí. Veamos el versículo 10. Más abajo dice, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ovni, Fines. Juicio de Dios. Murieron los hijos de Elí. Veamos. Versículo 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios, porque la habían quitado los filisteos. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí, o sea, las nuevas noticias. Era ya Elí de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ovni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Amén. Amén. Menos mal que murió viejito. Tuvo misericordia de ese sacerdote, 90 y tantos años. Dios lo podía haber cortado antes, o haberle dado mucho más vida. Pero el juicio para su descendencia fue tremendo, ¿no? Por no hacer y corregir a sus hijos. La Biblia, hermano, enfatiza la corrección de los hijos como un acto de amor esencial para formar su carácter. La Biblia lo dice.
Da sabiduría a la Biblia para corregir y los lleva a la salvación, advirtiendo que la falta de disciplina produce rebeldía. Y lo vemos en los jóvenes. ¿Por qué son rebeldes los jóvenes y las jovencitas? Por la falta de disciplina, por ser amigos de los hijos. Tener una buena relación es bueno, excelente, pero no amigos. No podemos ser amigos de nuestros hijos. Somos sus padres y sus abuelos, pero sí tenemos de confianza, que es muy distinto. Que confíen en ustedes y en mí, para que puedan contarles sus cosas, pero no ser amigos. Los amigos tienen otro tipo de amistad. Eso produce rebeldía. Esto se centra en la disciplina a tiempo, la instrucción a diario, constante, y la autoridad amorosa. Autoridad amorosa, pero con autoridad. Proverbios 10:13, para ir terminando, hermano. Vamos a leer algunos proverbios. Proverbios 10:13. Proverbios 10:13 dice: en los labios del prudente se halla sabiduría. Mira lo que dice aquí, hermano. Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. No lo estoy diciendo yo, estoy diciendo la Biblia. Amén, hermano. Proverbios 19:18. Proverbios, estoy terminando el libro. Proverbios 19:18. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Qué consejo, hermano? Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gloria a Dios por eso. Se cumple eso, hermano. Sin lugar a dudas, gloria a Dios. Proverbios 22, 6 dijimos. Sí. Proverbios 22, 15 mismo. 22, 15. Dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Un aguacacito atrás que puso el Señor, una varillita por ahí. Lo dice clarito. La necedad está ligada, está en el corazón, viene ligada al corazón. La rebeldía está en el corazón, eso significa, dice la Biblia. ¿Y cómo se saca ese demonio, ese espíritu, ese demonio que está ahí? Con una vara, ¡pah! Y sale ese demonio arrancando. Punto. Ahí en esa parte que puso el Señor. ¡Pah! Y sale ese demonio arrancando a los cerdos. Lo dice la Biblia. Proverbios 23, mismo. Proverbios 23, 13 y 14. Mire qué lindo. Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No va a morir. Así que le di un garrotazo en la cabeza. Dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del infierno. Qué linda esa corrección. Dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Como la cuchara de palo que tiene mi hijo ya en su casa. Una gran cuchara de palo.
Solamente la muerte y arrancan. Quiero leer, no lo busqué este hermano. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, consejo para los papás, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y sí, hermano, ahora sí que termino, perdón por decirle eso antes de tiempo, que me guían unos textos del libro de Hebreos, si me acompañan. El libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer estos últimos textos. Hebreos 12, capítulo 5, perdón, Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12, capítulo 5. Dice Hebreos 12, capítulo 5 al 8. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Amén. Y versículos 9 y 11, un poquito más abajo, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos a Dios? Sus consejos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No cae bien la disciplina, quiere decir, no es gozoso, pero dice que da fruto apacible después. No es gozoso, no, a nadie le gusta que no discipline, pero da la victoria, hermano. Amén. Se goza, trae alegría y victoria. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Pónganse de pie, vamos a orar. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Vamos a orar para que Dios dé sabiduría a los padres, a todos, en estos tiempos tan difíciles. Amado Dios, Padre amado, tiempos difíciles vivimos, pero también, Señor, si nos remontamos a los tiempos del Antiguo Testamento, a los tiempos de Elí, Señor, ya sucedía esto, Señor. Por eso decimos que esto es cíclico, sigue sucediendo. Cambia la geografía, la escenografía, la vestimenta, Señor, la tecnología, pero sigue siendo lo mismo. La mente inclinada al mal, hacer lo malo siempre, Señor. Por eso tu palabra es infinita y no cambia. Es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Tu palabra, Señor, conoce todos, Señor, los tiempos. Estamos hablando, Señor, de más de 2000 años atrás. Y hoy sucede lo mismo. Señor, qué sabiduría, conoces todo tú, Señor, la mente de los seres humanos. Y no ha cambiado. Señor, siempre está esa inclinación de no obedecer tu palabra, de hacer siempre lo que queremos y no lo que tú deseas, sabiendo que tendremos victoria y satisfacción y gozo si aplicamos tu palabra. La disciplina, la vara con amor.
si corregimos a tiempo y hacemos lo que debemos hacer. Es difícil, Señor, a veces duele, pero hay que hacerlo, porque es glorioso y habrá bendición y no maldición, como ocurrió, Señor, en este sacerdote Elí, su familia y su descendencia. Ayúdanos por misericordia, Dios mío, a obedecer, a aplicar la disciplina. Señor, y lo que estamos hablando y pensando, tarde o temprano, enfrentaremos esto. Estaremos enfrente de esto. De alguna otra manera lo veremos enfrentados a esto, Señor. Por eso tú nos hablas, para que le apliquemos y recordemos lo que tú nos hablaste, Señor. A todos, Señor, sin excepción. Por eso, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, la sabiduría y la ayuda para hacer lo que debemos hacer. Tu palabra, ponerla por obra. Ayúdanos, Padre mío, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, Señor. Padre mío, en que si aplicamos la disciplina, muchos serán denunciados también, Señor. Padre, hazlo para tu gloria, fortalécenos a cada uno, danos sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos.